La educación es una temática que no cultivo como especialista, aunque sí ejerzo como profesor de Teoría del Derecho en primer curso del grado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, en el que cada año se matriculan aproximadamente 120 jóvenes de cada vez más diversa extracción, a lo que se añade el radical cambio de mentalidad de esta generación que ha crecido con el móvil en la mano, lo cual ha repercutido significativamente en sus modelos y preferencias relativas al enfoque de su atención, a sus dinámicas de concentración, a la fijación de objetivos y planificación de estrategias para alcanzarlos y, sobre todo, a una experiencia que a mí me tiene perplejo. La valoración que en general muestran estos estudiantes jóvenes sobre la consistencia misma de lo real en relación con el mundo digital. Es frecuente durante las clases que imparto que me invada la sensación de ser un avatar más de la pantalla del ordenador que tienen abierta delante y que lo que tanto yo mismo como lo que les estoy explicando no se distingue de lo que están viendo en la pantalla. En esta situación crítica en la que nos encontramos, la preparación de esta comunicación para hablar de educación ha sido una ocasión para reforzar mi convencimiento sobre la importancia radical de esta cuestión y la necesidad de reorientar los métodos docentes de un viejo profesor que todavía se resiste a ser un profesor viejo. En primer lugar, hay que considerar que la educación es una temática de mucha densidad antropológica, cuyo tratamiento supone una concepción previa del sentido y alcance de la existencia humana, la cual puede concebirse como una existencia que, teniendo lugar en el mundo, a la vez lo trasciende, abriéndose una dimensión metafísica de la realidad caracterizada como espíritu, a la que se puede acceder sin solución de continuidad desde nuestra dimensión biológica, alcanzando estados de conciencia superiores al de una vida volcada en el ámbito de lo sensible y en su proyección simbólico-cultural. Alternativamente, se puede postular que nuestra existencia es inmanente al mundo, sometida a la mordedura del tiempo, que finaliza con el hecho de la muerte, en paralelo a las demás especies biológicas, aunque ello no implique la negación de la inteligencia que nos distinga de ellas. Según cuál sea el parámetro antropológico que se presuponga, el sentido de la educación y los métodos que conlleva esta actividad varían sustantivamente. Las teorías constructivistas modernas de la enseñanza sobre la base de una existencia inmanente al mundo reducen la interioridad a lo psicológico, con sus estructuras cognitivas y emotivas, y sostienen una concepción de la razón por la que el valor de pensar es meramente instrumental, subordinado a una verdad externa y superior relativa al conocimiento del mundo, cuyas leyes aspira a desvelar y a servirse de ellas mediante el desarrollo de la técnica, y generando con ello un contexto cultural variable según los lugares y los pueblos. Estas teorías conciben la educación como un desarrollo de procesos cognitivos con el fin de adquirir capacidades y destrezas relativas a verdades técnicas, análisis de fenómenos físicos o sociales, o como mero repertorio de datos, y a proporcionar herramientas de control emocional. Todo ello con la finalidad de mejorar las condiciones de vida individual y colectiva. En estas teorías, la educación consiste en potenciar las posibilidades de un conocimiento que se limita a representar la realidad, constituyendo un reflejo suyo cada vez más elaborado y útil. Desde posiciones antropológicas que admiten la dimensión trascendente de la existencia humana, la razón no se reduce a constituir una dimensión del psiquismo que destaca al ser humano de las demás especies animales y que se ha de cultivar mediante procesos de aprendizaje, sino que la razón extiende su valor utilitario a una dimensión sapiencial que remite a la búsqueda del sentido de la propia vida en su integridad, lo cual evidentemente repercute en la función y alcance de la educación, ya que el conocimiento como sabiduría no se alcanza promoviendo la comprensión de causas de los fenómenos mediante transmisión de procedimientos técnicos, acumulando información o mejorando el rendimiento de una actividad, como por ejemplo es el curso que estoy estos días recibiendo sobre el humor en la docencia dentro del programa de formación transversal de mi universidad, con el fin de hacer más entretenidas mis explicaciones en clase y facilitar la atención de los alumnos. A este potencial de la razón relativo a la sabiduría se refiere el profesor Pérez Soba
en su contribución al libro homenaje a don José Luis Illanes, promovido por Aedos, a quien caracteriza como una personalidad completa, verdaderamente sabia y no un intelectual separado de la vida y constreñido al interés particular de su especialidad. Para ello recurre a la distinción que hace Maurice Blondel entre pensamiento pensante y pensamiento pensado, para destacar que el pensamiento del profesor Illanes fluye con el ímpetu de buscar la verdad, expandiéndose en diversas direcciones sin perder la unidad argumental y con la conciencia del deber de responder al desafío de descubrir el misterio de la existencia y el desvelarse de la verdad en su origen. No basta para ello enredarse en los límites de unos esquemas preconcebidos ni en la pequeñez de una serie de datos de los que extraer conclusiones, lo cual reduce el valor de la razón a su estatuto lógico, a una operatividad que se limita a pensamiento pensado, como una dinámica que transita hacia un fin que en el caso de la educación es lo que se enseña y concluye, es decir, deja de fluir cuando ya se ha aprendido. Contrariamente, el pensamiento pensante que el profesor Soba atribuye al profesor Illanes implica que la razón se mide con la fuerza de atracción de la verdad, como una facultad capaz de inspirar la vitalidad que arranca de lo más íntimo del ser humano, considerado en su unidad, sin desintegrarla como una facultad autónoma e instrumental al servicio de fines aleatorios y cambiantes y con frecuencia contradictorios que establece una supuesta libre voluntad. En relación con esta vitalidad íntima de la razón como pensamiento pensante, en tensión con el misterio de la propia existencia, San Agustín nos dice: no vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la verdad. Si ves que tu naturaleza es mutable, trasciéndete a ti mismo. En esta línea, el profesor Leonardo Polo, en su clarificador escrito La verdad como admiración, distingue entre entender, lo cual implica la movilización de la inteligencia respecto a un objeto de conocimiento, y encontrarse con la verdad, que corre a cargo de la persona en su integridad. Dice este autor: la persona no se limita a entender, sino que está referida a la verdad de acuerdo con una búsqueda orientada al encuentro con ella. No cabe dirigir lógicamente esa búsqueda, en tanto que llega a un encuentro que es imposible sin la libertad personal. La exigencia de entender la función de la educación, más allá de lo que postulan las teorías constructivistas modernas, estuvo ya presente en la Grecia clásica, en la que el sentido de la educación no se limitó a acumular información, transmitir una gran idea o la práctica de una moral establecida, sino que afectaba de lleno a la identidad del educando mediante una formación concebida como paideia, consistente en un ideal de perfección que le convertía en apto para ejercer sus deberes cívicos como hombre libre y verdaderamente humano. Lo diferenciaba del bárbaro o del salvaje, y que en Roma se retomó como humanitas de la mano de Cicerón. Según el espiritualismo antropológico de Platón, el hombre no muere porque es alma, y la verdadera vida es la liberación del cuerpo, por lo que la ignorancia es el mal más grave. Una enfermedad del alma que le afecta en su estatuto mismo como idea, cuyo remedio es la educación, la didascalía. En el diálogo El sofista, Platón asigna al extranjero, a quien caracteriza como el sofista del noble linaje, le atribuye la curación del alma mediante la educación como actividad dirigida a purificarla y liberarla de la amacía, una ignorancia consistente en creer saber cuando no se sabe nada. El método adecuado para curar la ignorancia del alma es la refutación, consistente en interrogar al ignorante sobre lo que cree, que sabe y lo dice, y después cuestionando sus opiniones y armonizando argumentos, mostrando que respecto a las mismas cosas sostiene afirmaciones contrarias. El diálogo refiere que ello afecta de lleno al alma del ignorante y la purifica en la raíz de su ser mediante una suerte de conversión. En él se dice: al ser refutados, los cuestionados se encolerizan primero contra sí mismo y luego se calman frente a los otros. Gracias a este procedimiento se liberan de todas las grandes y firmes opiniones que tenían sobre ellos mismos. Liberación que es placentera para quien escucha y base firme para quien la experimenta. Quienes así se purifican hasta que no se avergüencen expulsando las opiniones que les impedían el conocimiento
y se muestren purificados, no pueden aprovecharse de él hasta que no piensen que solo saben lo que saben y nada más que eso. La finalidad de la educación en Grecia se insertó en el horizonte del crecimiento en virtud, como un proceso de elevación de todas las potencialidades humanas del educando según un ideal genérico de perfección, como una formación, una morfosis del espíritu que se extiende a la constitución de su identidad. Y no está limitada a un entrenamiento lógico y emocional, como sostienen las teorías modernas. Sin embargo, cabe objetar que la educación en la Grecia clásica, concebida como la purificación del alma mediante la curación de la ignorancia, privilegia la razón a la libertad, concebida como la libertad de elección, según un juego de motivos para decidir. La libertad del educando queda anulada ante el encuentro de la verdad, pues la razón es determinante de la decisión que corre a cargo de la voluntad, la cual no juega un papel significativo para la ganancia en virtud, en comparación con el papel que juega la razón. Y más adelante en el tiempo, en la obra de Magistro, un diálogo filosófico que San Agustín mantiene con el joven Adeonato, el obispo de Hipona comienza formulando el tema principal. ¿Puede enseñarse la virtud? Es la misma pregunta que hace Platón en el Protágoras, como objetivo de la educación en Grecia. Sin embargo, San Agustín magistralmente insiste en que el proceso de crecimiento en virtud discurre según la libertad, como el ámbito vital en el cual el educando puede alcanzar la perfección, entendida no como un fin genérico que se presenta a la razón como paideia y se alcanza mediante la refutación como método para purificar el alma, sino como un proceso de realización personal por el que la libertad se intensifica hasta alcanzar la plena posesión de sí en el encuentro con la verdad interior. El método consiste también en partir de la duda, como cuestionamiento de las propias convicciones y creencias. Pero el valor de pensar no se corresponde con la inteligencia, sino que implica la actividad de todas las potencias interiores. Porque para aceptar la verdad y rechazar la mentira hay que tener valor y dar a cada cosa su peso, juzgando rectamente la realidad. Por eso dicen de Magistro, lo más difícil es no perturbarse absolutamente cuando las convicciones que manteníamos con satisfacción se debilitan y son arrancadas de nuestras manos. Hay pues que armarse del arma de la imperturbabilidad, porque de lo contrario el hombre no tiene fuerza para aguantar en pie. En el contexto de la duda, la imperturbabilidad es necesaria porque el hombre es un proceso de búsqueda de la verdad y encontrarse con ella le compromete. La duda tiene para San Agustín la función de ayudar a que cada uno reasuma la realidad por sí mismo en su interioridad, no como una subordinación de la facultad racional a una verdad externa superior, conocida en su genérica universalidad, sino como un ejercicio de la libertad en cuanto que se fundamenta en una verdad interior. La enseñanza, según San Agustín, consiste en hacer al hombre capaz de buscar la verdad sabiendo que es la verdad interiormente descubierta lo que hace libre, más allá del autodominio y el control racional de las pasiones. Encontrar la verdad es recrearla en el interior, como un proceso para alcanzar la plenitud, y la educación un proceso que se produce en el educando en el contexto de la relación maestro-discípulo, entendido como un juego de libertades en el que el maestro cultiva en el joven discípulo Adeonato las semillas de humanidad por las que viendo por un camino arduoso va adquiriendo la autonomía, que es el paso de la esclavitud a la libertad. Bueno, termino ya. Solo tengo que leer una cosa, que es que el título de esta comunicación es Reto de educar considerando la brecha generacional que existe actual. Y esto produce vértigo porque ya no hay una brecha, sino que es un foso profundo. Produce vértigo ver a los nuevos alumnos. Y no es fácil, como docente, digamos, ver una solución eficaz a esta diferencia. Y esto lo veo muy grave. Recientemente mi universidad ha acogido una reunión de la Comisión Sectorial del Grupo G9 en la que se abordó las cuestiones del impacto del desarrollo de la inteligencia artificial en la universidad, acentuando sus posibilidades como herramienta de personalización y autonomía en el aprendizaje, refiriéndose en particular a la plataforma ChatGPT, y se dice
que un entorno académico cada vez más digitalizado, las TIC son fundamentales, funcionando como el motor esencial que permite el rendimiento óptimo y seguro de todas las misiones de la universidad. Yo no voy a quien desdecirme de esto, pero porque yo debo mi vida a la universidad. Ahora, por lo que he aprendido, según lo que he preparado aquí, disponer de las herramientas digitales para proclamar la conveniencia de su favor en favor de la personalización y autonomía del aprendizaje, a mi juicio, es sucumbir ante la auténtica misión de la universidad, que no es más que la de formar personas, lo cual no se produce fuera de la relación maestro-discípulo ni trasladarla a una mujer y una máquina. Bueno, tendría 3 minutos más, pero doy muchas gracias a vuestra atención. Muy bien. Esta ponencia se integra en mi investigación sobre las escuelas de yoga contemporáneas y de cómo interpretan las filosofías de India. Pero también una línea es el diálogo interreligioso, hinduismo-cristianismo, y en esta ponencia voy a hablar precisamente de Sebastián Painadat, que tuve la ocasión de conocer en mi investigación doctoral cuando estuve en el Instituto Pontificio de Pune y cuando fui a un retiro con él, ¿no?, que hacía precisamente sobre la teosis y la divinización. El núcleo de las enseñanzas de Sebastián Painadat es precisamente de que tú eres divino, es la divinización, es la recuperación de la teosis y, a mi modo de ver, es un ejemplo de cómo adoptar y adaptar yogas, en plural, yogas, a una metodología espiritual cristiana, y diría católica, dentro de una ontoteología inspirada en la patrística, ¿no? Es su base, digamos, ontoteológica. Y bueno, yo me baso principalmente en 2 obras suyas, que son You Are Divine and The Power of Silence. La primera pregunta que se me planteaba, y también fue el diálogo que tuve en el instituto, es si es un yoga cristiano, ¿no? Y si podemos hablar de un yoga cristiano, o si debemos hablar, o si queremos hacer un yoga cristiano, ¿no? En todo caso, no lo es, está más explicado en el artículo, aquí no podré hablar mucho. Tampoco es una hinduización del cristianismo, no busca encontrar el Cristo desconocido del hinduismo, para decirlo en palabras de Raymond Panika, y tampoco es un sincretismo, no es simplemente una mezcla, un masala, que dirían en India. No sigue el Yoga Sutra de Patanjali, Painadat no sigue ni su filosofía ni su metodología, la metodología de los Yoga Sutra de Patanjali. Que por otra parte, no debería entenderse el Yoga Sutra como el texto paradigmático del yoga, que es lo que se ha venido haciendo en los estudios sobre sistemas o filosofías de India, por ejemplo, los 6 sistemas. Esto, bueno, lo he trabajado y sería un texto más. Él apenas lo menciona porque se basa más en otras tradiciones, como por ejemplo la Bhagavad Gita, el hinduismo, etc. Y tampoco se basa en el Hatha Yoga, o las formas posturales o psicosomáticas de lo que serían el yoga contemporáneo. Cabe ver, que es como lo hace él, como lo hago yo, el yoga como una cultura técnica, no étnica, ni como cultura religiosa en el sentido de que no es exclusiva de una religión. Claro, esto es cambiar la perspectiva de lo que sería yoga y también la definición de yoga, ¿no? Sería como los antropólogos hacen y hacemos con algunas categorías emic que convertimos en etic, ¿no? Por ejemplo, la palabra tabú. Entonces sería como una cultura técnica adoptable por diferentes tradiciones y culturas religiosas, como muestra la historia del sur de Asia. Esto hay un trasvase, una transitividad simbólica constante en el sur de Asia entre las diferentes tradiciones ontológicas, religiosas o espirituales y de cómo se adaptan ciertas técnicas yógicas. A mí me gusta entender la palabra yoga como método soteriológico, como técnica espiritual,
que está ciertamente insertada en tradiciones, por ejemplo la hindú, con creencias, ontoteologías y filosofías diferentes. Entonces, deberíamos distinguir, ¿no?, lo que es una técnica, incluso lo que es una práctica, una metodología, de lo que serían creencias, de lo que serían ontoteologías y de lo que serían filosofías. Claro, por ese pupurri que tenemos cuando estudiamos el hinduismo, por ejemplo, ¿no?, y que metemos todo en el mismo saco. Entonces, existe la idea de que todo yoga es hindú, pero la diversidad histórica demuestra lo contrario. Tenemos yogas budistas, tenemos yogas jainistas, etcétera, incluso yogas musulmanes en la India, ¿no? Entonces, el padre Sebastián, siguiendo las recomendaciones de Ecclesia in Asia, ¿no?, de buscar en la espiritualidad india, pero también teniendo en cuenta las advertencias de carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, pues se hace eco de esta búsqueda que está habiendo en los tiempos actuales de muchas personas, católicas y no católicas, cristianas y no cristianas, en no solo en el New Age, ¿no?, sino en místicas asiáticas, ¿no?, que buscan en ellas pues, nuevas maneras de vivir la espiritualidad. En lugar de tirar el niño con el agua de la bañera, ¿no?, decir, no, hinduismo no. Y no nos vamos a meter, él como indio no hindú, también hay que diferenciar lo que es ser indio y lo que es ser hindú, ¿no? Se puede ser indio católico, él es indio católico, pues encuentra en ese diálogo que ha dedicado décadas a encontrar nuevas maneras de vivir la espiritualidad, y en concreto la espiritualidad católica. Para él, una de las cosas más importantes de su metodología pues, es la divinización, o sería, digamos, el objetivo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y desarrolla una metodología espiritual para esta teosis, ¿no?, que en el cristianismo llamamos cristificación, ¿no? Y él adopta y adapta, mediante una transitividad simbólica, técnicas yogas, ciertamente. Él entiende que las diferentes religiones están inspiradas por el espíritu, siguiendo el Concilio Vaticano II, y por tanto también las prácticas del yoga, ¿no?, serían manifestaciones de este espíritu, ¿no? Podríamos entrar en cómo entiende él el espíritu, pero no cabe, ¿no?, por tiempo en esta ponencia, ¿no? Él se inspira en la perspectiva Dvaita india, que hemos traducido por no dualidad, a veces se traduce como monismo, pero no podemos confundir con el monismo de Spinoza, para nada, y de hecho mi intervención en la ponencia de Sara venía por aquí porque la no dualidad implica la dualidad precisamente y el salto hacia otra cosa. Él se inspira en esta perspectiva Dvaita india para entender que en último término somos divinos y participamos de lo divino. A él le ayuda este diálogo, él siempre dice mis amigos hindús, ¿no? El diálogo con sus amigos hindús le permite entender de otra manera o de una manera más profunda lo que es esa teosis. También lo Advaita a mí me gustaría entenderlo como filosofía, no como religión, como filosofía, como aproximación filosófica que se puede tener en diferentes religiones. Y el hecho es así, porque tenemos en el hinduismo, en diferentes secciones del hinduismo, pero también en el budismo, como por ejemplo en el Zen, se habla que incluso en el taoísmo estaría, ¿no? Y él entiende que la teosis de la patrística es no dual. Yo creo que, como me ha parecido, la sensación es que esta no dualidad no es una hinduización, tengo ganas de hablar con Sara, no es una hinduización, sino que es un diálogo, ¿no?, que nos puede enriquecer. Para el padre Sebastián, el cuerpo es la base para la práctica espiritual, la base física, podríamos decir, y concibe el cuerpo como sagrado. Y en esto también se hace eco de aspectos, ¿no? La experiencia humana demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición del espíritu. Y las técnicas que adopta, pues precisamente tienen la base en el cuerpo.
recoge muchas prácticas yógicas o técnicas, ¿no? Por ejemplo, los mudras, como Anjali Mudra, que claro, tiene una profundidad, todas unas repercusiones en India que también recogen los indios católicos. Si bien podríamos hablar de que es un elemento cultural, incluso se podría hablar que es un elemento cultural étnico, pero en este caso no es religioso, porque muchas sociedades lo recogen. Y está recogido en lo que son las tradiciones de yoga, ¿no? Pero, por ejemplo, para ya ser más específico del yoga, si queréis, pues tenemos la postura de Padmasana, que es la postura del dodo, por ejemplo. Pero, y por eso he llamado, como he llamado la ponencia, una de las prácticas yogas que tiene más importancia en esta metodología es precisamente la consciencia respiratoria en procesos meditativos. Y cuando hablo de procesos meditativos, yo entiendo también ciertas maneras de entender la oración de una manera no verbal o no sin palabras, para decirlo de alguna manera, ¿no? Así, la mayoría de meditaciones que proponen sus manuales tienen como base la respiración, ¿no? Y el prana, ¿no? El prana tendría unas lecturas físicas, tendría unas lecturas ontológicas, metafísicas. Y este prana para Painada pues proviene, en último término, del espíritu. No habría que confundirlo, como algunas personas harían, ¿no? Que el prana es el espíritu, ¿no? Esto es muy importante para mí, que estudio las escuelas yógicas, que Painada no entiende las prácticas de conciencia respiratoria como pranayama. Pranayama en el yoga actual y también en el yoga tradicional es precisamente el control y la gestión de este prana, el control y gestión de la respiración en uno mismo. 3 minutos. Entonces, para él no es precisamente controlar la respiración, que en último término vendría del espíritu, sino que sería precisamente dar lugar a este espíritu, acoger el espíritu y no controlarlo. Esto también es muy interesante por lo que sería la influencia que podría tener precisamente en el yoga actual. Por tanto, no busca cambiar la respiración, ¿no? Para él la divinización es una gracia, no es una técnica. Esto es importante porque muchas veces el yoga acaba en una tecnificación, especialmente el yoga contemporáneo, en el que quita de lado la gracia, sino que se ve como mera técnica que produce efectos, ¿no? Entonces no habría un vaciamiento habría precisamente un vaciamiento del ego, no una exaltación del yo. Y precisamente porque hay, por ejemplo, yogas como el Kundalini Yoga de Yogi Bhajan, que hace uso del Bhastrika y Kapalabhati y tiene unos efectos de inflación del ego impresionantes que se puede comprobar en muchas personas y en la metodología precisamente de este Kundalini Yoga, de cómo la hiperventilación crea unas sensaciones, etcétera, etcétera. Él no va por ahí, ni mucho menos, es precisamente lo contrario. Y acabando, él utiliza la consciencia respiratoria pues, para hacer meditaciones sobre actitudes espirituales como el amor y la gratitud, la libertad o el desapego. También utiliza pues, la recitación de mantras, como la práctica de la monologia con el nombre del maestro, o Namo Kristaya, Soham o simplemente el mantra Om, pero mediante una transitividad simbólica y no interpretándolo de manera hindú. Para él es muy importante que esto tiene un efecto de acción profética y de misericordia, porque a mi modo de ver, el yoga hindú tiene una tendencia al solipsismo en el cual las moradas espirituales o las moradas divinas se entienden para la tranquilidad del espíritu, no en el darse en el otro. Entonces, hay una tendencia en el yoga hindú a esa interioridad que no tiene contacto con el otro, es un solipsismo.
Entonces, él no busca ese quietismo, no habla de un abandono del mundo, sino precisamente el darse con ayuda de este proceso de cristificación y con esta ayuda de las técnicas y prácticas yógicas. Entonces, leyendo a Painadat y practicando con él, pues se puede ver que la cultura técnica del yoga, con toda su variedad de prácticas y métodos yógicos, o sea, de los yogas, puede suponer una oportunidad para el cristiano sin perder su fe. Sin duda, muchas escuelas siguen tradiciones hindús, por lo que puede suponer también una inmersión en creencias del hinduismo. No obstante, hacer yoga no tendría que implicar seguir ciertas filosofías hindús, pero sí que hay una inmersión porque en la mayoría de escuelas contemporáneas están expuestas estas creencias, ontoteologías, etc. Y bueno, pues supone un enriquecimiento, ¿no? La incorporación del yoga para Painadat no supone practicar otra religión ni un sincretismo, sino un enriquecimiento espiritual para desarrollar la cristificación, que es la manera en que la divinización se da en los cristianos. Buenos días a todos los congresistas yo soy a Venecia y saludos al Congreso de Ávila. Mi título es La flexión interiorista de un pensamiento reabierto a la relacionalidad, estructura y dinamismo ontológico existencial del cogito pascaliano. La invitación agustiniana al Redinte Ipsum, gracias también al renovado interés en el pensamiento de San Agustín en la cultura filosófica moderna, entre los siglos XVI y XVII, parece ser retomada con particular intensidad especulativa por dos autores como Descartes y Pascal. Ambos, en efecto, aunque con preocupaciones y objetivos diferentes, proceden a la refundación de un saber cierto y con ello a la recomposición del nexo sometido a la crisis de la disociación entre sujeto y objeto, entre certeza y verdad, transitando por la flexión introspectiva del cogito. Paralelamente y especularmente al cogito cartesiano, se presenta de hecho un cogito pascaliano, que si bien se estructura de forma similar al primero, sobre todo en el hecho de que representa el punto de apoyo fundamental por impartir una rotación proposicional y reconstructiva, combina sin embargo significativas diferencias. El cuestionamiento y la indagación, el escarbar, por así decirlo, en las vísceras más profundas de la interioridad del hombre, constituye sin duda el rasgo más particular de la acción agustiniana y que toda la permea. Una dimensión que podemos llamar interimismo, si con ello podemos definir una dinámica singularmente intensiva de la conciencia, una curvatura de la reflexión y del vivido personal humano como particularmente versado, incentrado y concentrado en la interioridad y, por cierto, no negativamente su exasperación o absolutización en detrimento de otras dimensiones de la experiencia. También es bien sabido como la influencia de Agustín en la formación del pensamiento filosófico y teológico la misma cultura occidental ha sido fundamental y duradera, y cómo después de haber caracterizado el cuadro de referencia de la reflexión filosófica y de la elaboración teológica durante 7 siglos abundantes, experimentó un decisivo resurgimiento de interés en los albores de la Edad Moderna, especialmente entre los siglos XVI y XVII. El imperativo de Redinte Ipsum en Agustín no corresponde a un mero repliegue subjetivista y solipsista sobre sí, como el que llegará a conocer en la modernidad post-cartesiana, sino que está fundado en la inhabitación en el profundo de la conciencia de la verdad, in interiore homine habitat veritas. Y esto tiene profundas implicaciones que abarcan toda la experiencia humana, desde la esfera teórica a la práctica. Esta modernidad
connaturalmente agustiniana, por así decir, puede ser constatada en los inicios de la modernidad filosófica, que en su visitación en el siglo XVII vio enfrentarse las figuras de los dos padres paradigmáticos de las formas alternativas de su expresión teórica, Descartes y Pascal. En ambos los pensadores, en efecto, aunque por vías diferenciadas, el pensamiento asume un rol fundamental en la afirmación de la sustancialidad del sujeto personal humano y lo asume siempre a través de un momento de flexión introspectiva. Así, si el constituirse del cogito en Descartes atiende a un movimiento introspectivo de repliegue sobre sí de la conciencia, que a través del ejercicio de la duda hiperbólica se descubre a reafirmar el índice, la realidad del pensar como evidencia fundamental e incontestable que permite reconocer el sí mismo como res esencialmente cogitans, Pascal hace del pensamiento el punto de palanca que, descubierto también a través de la introspección, al interno de la dialéctica vivaz de las contrariétés de miseria y grandeza que caracterizan la condición humana como razón profunda de la grandeza del hombre, permite volver el camino en la dirección constructiva del descubrimiento de las razones del creer y de la definición de las respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia. Descartes hace del redi inte ipsum el pasaje obligado para la reconstitución de un saber cierto y, por tanto, para la refundación de un conocimiento sólido dotado de los requisitos de claridad y distinción. De todos modos, el agustinismo cartesiano sigue siendo un agustinismo teorético, en parte también antropológico, que deja el agustinismo espiritual del acceso a la verdad a través de la caridad y por tanto de la transfiguración de la ciencia en sapiencia. Se expresa sin duda en un repliegue sobre la interioridad de la conciencia, pero no es generador de una experiencia espiritual de la auténtica interioridad, permaneciendo en sí mismo como un facto intelectualístico que inaugura de hecho el solipsismo moderno, pagando en él el precio de su propia esterilidad espiritual. En Pascal, el interiorismo agustiniano se hace primeramente presente con el calor del cœur, que concentra el sentido patrístico del baricentro ontoético de la constitución antropológica y al mismo tiempo el momento intuitivo de la racionalidad, en el que podemos reconocer el intellectus de la tradición escolástica, que precede, origina y funda en la estructura de la contradictoriedad originaria de la experiencia elemental la logicidad de la racionalidad discursiva, a la que el racionalismo post-cartesiano comprimirá progresivamente todo el espectro de la razón, reduciéndola así a cálculo. En un fragmento central podemos reconocer la clave del arco argumentativo del conjunto y al que corresponde precisamente lo que es natural considerar como el cogito pascaliano. Se trata del célebre fragmento en el que se encuentra la metáfora de la caña pensante. El hombre, escribe Pascal, no es más que una caña, la más débil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No necesita que todo el universo se arme para aplastarlo. Un vapor o una gota de agua bastan para matarlo. Pero aunque el universo lo aplastase, el hombre sería aún más noble que aquello que lo mata, porque él sabe que está muriendo y qué ventaja tiene el universo sobre él. El universo no sabe nada al respecto. Fin de la cita. A la conclusión de su análisis del fenómeno humano explorado y descrito en la complejidad de sus actitudes
contradictorias, Pascal representa con estas palabras una relación de mutua inclusión entre las dos realidades del hombre y del mundo, por la que el hombre se encuentra inserto en la realidad, en la intersección de los dos planos empírico, la caña, y trascendental, pensante. En este punto, Pascal concluye: toda nuestra dignidad consiste, pues, en el pensamiento. Espacio de que nos hacemos tanto el del amor. También en Pascal, por tanto, el paso para la reconstrucción del plano veritativo es representado por una flexión introspectiva de la conciencia que en el espacio de su propia interioridad encuentra en el pensamiento y a través de él los medios y las condiciones para una recomposición renovada del nexo sólido de la certeza y de la verdad, y de un nexo a la vez metafísicamente y existencialmente pregnante. Y el nous relevé de la página de Pascal, que no tiene fácilmente traducciones adecuadas, expresa todo el dinamismo del cruce y el impulso de la rotación a partir de este punto arquimediano que podemos considerar el alternativo cogito de la modernidad filosófica. Alternativo también en sus resultados, ya que el diseño de la inacabada apología de Pascal concluye en la estructura relacional intersubjetiva que atestiga la planificación de lo humano en la verdad de la relación. Tanto en Descartes como en Pascal, el cogito representa así un momento dinámico e introspectivo, un tránsito por la interioridad, una acción del sí con el sí en el hecho simple y originario de la conciencia pensante. Sin embargo, en Pascal la duda no llega a afectar a las evidencias fundamentales de los prima principia, ya que en esa misma flexión introspectiva él mantiene firme el hecho originario de la aprehensión de los principios y evidencias fundamentales, con el término cœur, el corazón. Además, si el momento introspectivo del cogito en Descartes toma una orientación solipsista y individualista que marcará profundamente la evolución de la reflexión filosófica por todo el curso de la Edad Moderna, en Pascal observamos una constitución marcadamente relacional, intersubjetiva y dialógica, que también tendrá una larga secuela hasta la edad contemporánea. El cogito pascaliano se expresa en efecto en el redescubrimiento del pensamiento como razón fundamental de la dignidad del hombre y núcleo identificador de la constitución antropológica. 3 minutos. Alberto, 3 minutos. Perspectiva y, por tanto, conduce a la determinación del sentido de la estructura de la conciencia como constitutivamente relacional. Podríamos decir, por tanto, que la flexión introspectiva en Pascal, no a pesar de, sino precisamente en virtud de su espesor filosófico, de una fuerte significación ontoantropológica, adquiere un leudado espiritual que conduce al sentido de la interioridad según la mejor y más profunda tradición de la teología espiritual cristiana. En otras palabras, dada la amplitud del espectro del pensamiento, dentro del cual el corazón mismo constituye el momento originario de la aprehensión de los principios y, a la vez, el punto de radicación de la gracia, el cogito de Pascal adensa en sí mismo las cualidades tanto de valor filosófico, de la determinación del sentido de la subjetividad trascendental,
como del descubrimiento dentro de esta dimensión y gracias a su constatada irreductibilidad al plano empírico de la experiencia, de la valencia propiamente espiritual y sobrenatural de la interioridad y, por tanto, del descubrimiento de la presencia y habitación de Dios en el hombre. El interiorismo de inspiración agustiniana que encontramos en Pascal en su estructura ontológico-conciencial y existencial dinámica a la vez, tiene por tanto una valencia y espiritual. La misma producción pascal en el como en los músculos espirituales y en diversas capas. Hasta ese extraordinario documento de una experiencia interior de la más alta intensidad que está atravesado y impregnado por la necesidad de un retorno incesante a la interioridad de la conciencia, perseguida como condición necesaria para la cualificación ontológico-existencial de la persona como ser esencialmente en relación. Y como tal, precisamente porque es llamada a ir allende, al Dieu de Jésus-Christ, escuchado y descubierto en el silencio de su propia interioridad, y a la familia humana redescubierta y transfigurada en él, compensada con respecto al riesgo de un hundimiento aislacionista en el yo. En uno de los textos espiritualmente más intensos de todo el legado de Pascal, Le Mystère de Jésus, meditación que alterna con pasajes de diálogo de Jesús agonizante en el Getsemaní con el alma a la que ofrece pasión y sacrificio supremo, a que Alberto, se superpone Alberto, de la búsqueda de è Dios. finito il tuo tempo. Sì, Ya, ho concluso. lasciamo un minuto in più. Un minuto más. Sí. È finito. Sí, sí. El mismo Jesús dirige así al inquieto cor del hombre que busca: consuélate, no me buscarías si no me pudieras encontrar. Es el lenguaje del místico que muestra la soldadura ya previstamente instalada entre la búsqueda y su consecución. Descubre que la disposición del querere deum, agudamente y sinceramente vivida, es ya una experiencia de gracia, porque esa apertura a la gracia ya está llenando el alma, el corazón ya está inclinado, la gracia está actuando y ya impulsa el deseo en Dios. Gracias. Soy el profesor Rafael Fallos de la Universidad CEO Cardenal Herrera de Valencia y mi exposición o mi comunicación va a versar sobre interioridad personal e interioridad cristiana en Romano Guardini, subrayando sobre todo la segunda dimensión, ¿no? La interioridad cristiana. En Romano Guardini toda su filosofía está de alguna manera articulada a partir de un concepto muy importante, una categoría de pensamiento, en su pensamiento llamada contraste. El contraste, que en italiano la suelen traducir como opposizione polare, o sea, como una oposición entre dos polos que de alguna manera se excluyen, pero al mismo tiempo se reclaman, y es la categoría a partir de la cual Guardini intenta captar la singularidad que supone el viviente frente al ser inerte y sobre todo al viviente que es la persona humana. El contraste se da en diversos niveles, pero vamos, entiende Guardini que en el hombre hay pues un silencio que genera una palabra y la palabra siempre está referida al silencio. Hay un dinamismo y una actividad que no puede darse sin un reposo, y en la tensión entre esos dos polos se despliega la vida humana. La vida humana está transida de infinitud de contrastes, y uno de ellos precisamente es la interioridad, que tiene sentido en relación a la exterioridad, con la que mantiene así la persona está llamada a una vida interior, a una introversión, pero
no para ahogarse en ella, sino precisamente para a partir de ella abrirse a la realidad y enriquecerse. Entre el interior y lo exterior se despliega la vida humana. Podemos distinguir a nivel básico pues, distintos niveles de interioridad y exterioridad. En el viviente o el nacimiento del viviente precisamente desde un punto de vista biológico es la aparición de una membrana que aísla un filamento de ADN y empieza un nuevo, digamos, una nueva relación entre una interioridad y una exterioridad que es un entorno al cual el viviente tiene que adaptarse. Y no existe un viviente al margen de un entorno, siempre hay un dentro y un fuera, ¿no? Y desde la interioridad del viviente se configura su relación con la exterioridad. Hay una interioridad física y una interioridad psicológica. Los vivientes dotados de vidas psíquicas son capaces de representarse la exterioridad, pero en el caso de la persona hay una interioridad personal que podríamos llamar intimidad, la intimidad personal, no exterior. Sobre esto se ha hablado hoy muchísimo, acabamos de escuchar cómo se configura y cómo se ha reflexionado sobre ello a partir de la tradición occidental en la figura de San Agustín, en Descartes y ahora pues muy interesante todo lo que nos estaba explicando el profesor Alberto Peratoner sobre la figura de Pascal. A mí me interesa sobre todo hablar de la interioridad cristiana, que es un término que sale continuamente también en la figura, en el pensamiento de Romano Guardini, ¿no? Esa interioridad personal, espiritual y esa intimidad está bañada por la gracia del bautismo y esto la transforma. ¿En qué consiste precisamente esa interioridad cristiana, esa especificidad cristiana que transforma a este ser personal que somos nosotros en cristianos y nos configura de alguna manera, nos diviniza, como también acabamos de escuchar en las palabras de Javier, nos va divinizando y nos va configurando a través del Espíritu en la persona de Cristo. Para explicar esto, Romano Guardini pues parte de algo muy interesante que es la experiencia que tienen los apóstoles con relación a la vida de Cristo. Y él recae en una, digamos, paradoja, y es que aquellos que vivieron más cerca de Cristo, aquellos que convivieron con él, sin embargo, aparentemente, hasta que no llega a Pentecostés, no se enteran absolutamente de nada, ¿no? Esto él lo dice durante la vida de Jesús, escribe él en la existencia del cristiano, los discípulos no le comprendieron. Vivieron en él en una comunidad de vida semejante a la que tenía un discípulo antiguo con su maestro y que era mucho más estrecha que la de la familia. De ahí se sigue lo que a quienes vivimos más tarde nos parece una prerrogativa nada despreciable. Vieron la expresión de su rostro, el carácter de sus animales, sintieron la irradiación de su personalidad, tuvieron pues la posibilidad de experimentar quién era él, su inimitable identidad, y sin embargo no le comprendieron. Esta incomprensión salta continuamente en los evangelios, ¿no? Sobre todo, bueno, quién es el que tiene que mandar, esto es la típica, y cómo se enfadan unos con otros, cómo no le entienden cuando explica lo que es el matrimonio, cuando explica el valor del dinero y las riquezas, continuamente se evidencia esa incomprensión. En el señor Guardini dice, es en cierto modo una tortura ver a Jesús entre ellos. No entienden, se paran en nimiedades, tienen celos unos de otros, se dan demasiada importancia, pero cuando llega la hora de la verdad, flaquean. Todo esto cambia, dice Guardini, a partir de Pentecostés. ¿Qué sucede a partir de Pentecostés? A partir de Pentecostés sucede que los discípulos ya no están frente a Jesús. Sucede en la venida del Espíritu Santo algo muy interesante que es, dice Guardini, el nacimiento de la Iglesia, también se puede decir que se de allí, pero ya no están frente a Jesús, sino aquel quien habla. Pedro, después de la venida de Pentecostés ante las multitudes, no habla de Jesús,
sino habla desde y desde Jesús, ¿no? Precisamente es los textos lo que cambia, dice Guardini. Si comparamos la manera cómo se comportan los apóstoles después de la irrupción del Espíritu, cómo hacen frente a la muchedumbre excitada, advertimos un cambio total en la actitud, una ausencia de temor que anteriormente no se percibe. Cambia la forma de comportarse respecto a su maestro y de verle y comprenderle. En el ámbito de los evangelios están frente a su maestro. La persona que habla en la locución de Pedro está íntimamente unida a él. No habla a los oyentes acerca de él, sino habla desde él. Y esto es precisamente lo que Romano Guardini denomina interioridad cristiana. Cito: en el acontecimiento de Pentecostés se origina algo de importancia decisiva para la existencia redimida, a saber, la interioridad cristiana. ¿Y en qué consiste esta interioridad cristiana? Fundamentalmente en aquello que leemos en Gálatas 2:20, ¿no? El creyente ya no está en Cristo, sino que Cristo vive en el creyente, ¿vale? No soy yo ya quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y Guardini se pregunta, ¿cómo puede vivir Cristo en nosotros? ¿Cómo puede vivir una persona en otra? Bueno, para explicar esto, de alguna manera Guardini recurre al pasaje de la Samaritana y de alguna manera plantea también el problema incluso de la libertad del hombre, ¿no? Si de alguna manera queda condicionada nuestra libertad o queda anulada nuestra persona con la presencia de Cristo. Dice, esto no significa que en la existencia cristiana se ha anulado el yo humano y en su lugar Cristo, sino que precisamente por vivir Cristo en mí y solo por eso me hago realmente yo mismo. Aquel yo mismo que Dios pensó al crearme. Con ello se despierta en mí la capacidad de poder ser verdadero principio, de decidirme por mí mismo y de realizarme. En Libertad, Gracia y Destino recurre al Evangelio de Juan y al pasaje de la Samaritana. Allí leemos, el agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brote a la vida eterna. La acción del Espíritu no es tal que se lance sobre el hombre, dice Guardini, un raudal divino, haciendo perecer en él su yo, sino que por el suave desarrollarse del Espíritu se abre en el hombre mismo una fuente que es totalmente dada, totalmente fuente de la vida de Dios, pero que brota en el hombre y que le pertenece. Yo le daré un agua que brotará del hombre, ¿no? Yo le daré un agua que se convertirá en él en fuente de agua hasta la vida eterna, pero que brota del hombre, aunque es... Y aquí tenemos, digamos, una nueva versión o visión de lo que podríamos comentar sobre la relación naturaleza-gracia, ¿no? Dice, con esto Guardini se adentra en uno de los grandes misterios de la vida cristiana, es decir, en la relación entre la libertad humana y la gracia divina y el papel que cada una desempeña. Todo es gracia y todo es libertad, no se da una sin la otra. Nos encontramos ante un contraste, ¿no? Esta categoría. Aquí no se puede separar ni medir, dice Guardini. Lo característico de la relación está más bien, como se demostrará detalladamente, en que el hombre, en virtud de la acción de Dios, llega así y se hace libre, en que a la inversa, la acción de Dios presupone la preparación del hombre, la cual acción se amplía a medida en que éste se abra y colabora. Como último punto de esta comunicación, hay que decir que para Guardini, y lo dice expresamente, la figura de San Pablo es el paradigma de esta, digamos, interioridad cristiana. El primero en hablar de forma decisiva acerca de la interioridad cristiana fue San Pablo. Subraya continuamente como elemento característico el hecho de que Cristo está en el creyente y asimismo como respuesta que el creyente está en Cristo. Por ejemplo, y cita Gálatas 2:20, ya no vivo yo como ser subsistente en mí mismo, sino que Cristo vive en mí.
Y escribe Guardini, San Pablo experimentó esto de tal manera que le ha hecho profeta de este misterio. Él notó que algo actuaba allí, que algo que hacía cognoscible a Cristo, que lo arrastraba hacia el alma, que unía con él la voluntad del hombre. El poder que realiza esto es el Espíritu Santo, su acción es la gracia. El Espíritu Santo hace que Cristo halle al creyente y el creyente a Cristo, pero que se hallen no solo en un sentido nosiológico o volitivo, sino vital y óntico. El mensaje del en cristiano es un eterno ritornello en Pablo. Pero además, como hemos dicho antes, la figura de Pablo para el creyente actual tiene un valor primordial, y es que nosotros no tuvimos la gracia ni hemos tenido la experiencia que tuvieron los apóstoles de convivir con Cristo directamente. Nuestra experiencia cristiana, sin embargo, es más semejante a la de San Pablo, que no conoció al Maestro directamente, sino a esta experiencia. Y si nosotros vemos los escritos o la Sagrada Escritura, vemos cómo en los escritos de Pablo percibimos más la fuerza de Cristo, y esa experiencia es más semejante y cercana a la nuestra que la que tuvieron los apóstoles, ¿no? Y en esto también recae Guardini. Pablo es el único apóstol que no vio a Jesús, al Jesús terreno que anduvo por los caminos de la tierra, que enseñó y curó en los pueblos y ciudades, que murió y resucitó. De él tuvo Pablo conocimiento de modo semejante a como podemos tenerlo nosotros. Primero exteriormente, por el mensaje de lo que contaban de él y por los efectos de su acción que seguía en la historia. Luego interiormente, cuando el Señor lo llamó y se le dio a conocer a su espíritu y corazón. Así pues, Pablo construye su imagen de Cristo, bebe fundamentalmente en las mismas fuentes que nosotros, el mensaje y la experiencia. Lo que a nosotros nos falta, lo que tan importante papel desempeñó en los primeros apóstoles, la presencia de Jesús y el comienzo de la carta de Juan, le faltó también a Pablo. Así pues, escribo yo, lo que fue un hándicap para Pablo, sin embargo, se convierte para nosotros en su valor más preciado, en algo que nos une a él como cristianos y como apóstoles de Cristo. Bien, esta interioridad cristiana, me quedan 40 segundos, está muy vinculada también a la experiencia de Pablo de liberación. Y precisamente la interioridad cristiana es la fuente de lo que algo también Guardini llama libertad cristiana. ¿Existe una libertad específicamente cristiana? Sí, aquella que nos aporta la experiencia de la interioridad cristiana. Termino. Guardini se pregunta a veces, ¿qué significa ser cristiano? Pues bueno, él como examen de conciencia dice, ¿en qué medida se ha dado en nosotros esta interioridad cristiana? Pues bien, ¿qué significa ser cristiano? La respuesta exhaustiva la ha dado quizás San Pablo al decir en la epístola a los Gálatas, vivo yo, pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces uno continúa así su pensamiento. Y precisamente de este modo es como yo empiezo a ser yo mismo. ¿Ocurre eso en ti? ¿Puedes decir que has entrado en la inhabitación viva, en la santa mente de Cristo, y que a partir de ahí has llegado a ser tú mismo? No se necesita más que hacer esas preguntas para saber en qué punto se está. Muchas gracias.